Hola, buenas noches maestros y compañeros. Mi nombre es Nilda Enríquez y hoy les voy a presentar lo que aprendí durante el módulo 2 del Diplomado en Ingeniería Clínica sobre los riesgos biológicos. Me gustaría que iniciemos respondiendo la pregunta: ¿qué es un riesgo biológico? Un riesgo biológico es aquel que se deriva de la manipulación o exposición a agentes patógenos. Estos agentes patógenos existen en todos los ambientes. Nosotros nos encontramos en contacto con ellos en nuestra vida diaria, pero la exposición a ellos es mayor cuando se encuentra uno dentro de un hospital o dentro de un centro de investigación. En algunas ocasiones, las infecciones se van a transmitir directa o indirectamente de un paciente a otro. Además, existe el riesgo de que los trabajadores sanitarios adquieran infecciones a partir de los pacientes o que se conviertan en fuentes, vectores u hospederos y puedan contagiar a otros pacientes. Mi exposición está basada en la norma oficial mexicana 087 ECOL SSA1-2002 sobre protección ambiental, salud ambiental, residuos peligrosos biológico-infecciosos, clasificación y especificaciones de manejo. Esta norma es una actualización de la 087 ECOL 1995. En este año, en 1995, se empezó a estipular el manejo, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. La diferencia es que en ese año había algunos que se consideraban como peligrosos y en la nueva norma de 2002 se dejan de considerar como peligrosos y se manejan como basura común. Esto trae beneficios para los hospitales porque disminuye el gasto por el manejo de estos residuos. ¿Pero qué se considera como un residuo peligroso biológico infeccioso, o RPBI por sus siglas? Bueno, la norma define a los RPBI como todos aquellos materiales que son generados durante la atención médica y que contienen agentes biológico-infecciosos que pueden causar efectos nocivos a la salud y al ambiente. Estos residuos se generan en las áreas de investigación, en los servicios clínicos y en el laboratorio clínico. Los RPBI se clasifican como sangre y sus componentes solamente en su forma líquida y también sus derivados no comerciales. También se clasifican como cepas y cultivos que son generados durante actividades de diagnóstico médico o investigación. Asimismo, los utensilios desechables que se utilizan para su manipulación. Los patológicos, que incluyen tejidos y órganos que son extirpados en intervenciones quirúrgicas y que no se encuentran en formol. Los no anatómicos, que incluyen materiales desechables que contienen sangre u otros fluidos corporales específicos, como secreciones de pacientes que están bajo sospecha o que ya tienen un diagnóstico de enfermedades infecciosas. Y finalmente, como objetos punzocortantes. Los establecimientos que generan RPBI se clasifican en 3 niveles según su tamaño y los volúmenes de residuos que generan. En el nivel 1 podemos encontrar a las unidades hospitalarias de 1 a 5 camas e instituciones de investigación, con excepción de las que se señalan en el nivel 3. También se encuentran los laboratorios clínicos y bancos de sangre que realizan análisis de hasta 50 muestras al día. Encontramos también establecimientos que generan hasta 25 kilogramos al mes de RPBI. Asimismo, unidades hospitalarias psiquiátricas y finalmente los centros de toma de muestras para análisis clínicos. En el nivel 2 podemos encontrar a las unidades hospitalarias de 6 hasta 60 camas, laboratorios clínicos y bancos de sangre, pero que van a realizar análisis de 51 a 200 muestras al día. También encontramos los establecimientos que van a generar
de entre 25 hasta 100 kilogramos al mes de RPBIs, y finalmente los bioterios que se dedican a la investigación con agentes biológicos infecciosos. Y finalmente, en el nivel 3 podemos encontrar unidades hospitalarias que van a tener más de 60 camas. También los laboratorios clínicos y bancos de sangre que realicen análisis por más de 200 muestras al día. También encontramos los establecimientos que generan más de 100 kilogramos al mes de RPBI, y finalmente los centros de producción e investigación experimental en enfermedades infecciosas. Para el manejo de RPBIs, la norma maneja las siguientes fases: identificación de los residuos, envasado de los residuos generados, almacenamiento temporal, recolección y transporte externo, tratamiento y finalmente disposición final. Una vez que se cumplió con la fase de identificación de los residuos, se debe pasar a la fase de envasado. Pero ¿cómo debemos envasar los RPBIs? Esto va a depender de la clasificación y del estado físico del RPBI que tenemos. Por ejemplo, para la sangre, que el estado físico es líquido, entonces se debe envasar en recipientes herméticos de color rojo. Los cultivos y cepas de agentes infecciosos sólidos deben ser envasados en bolsas de polietileno color rojo. Los residuos patológicos en estado sólido deben ser envasados en bolsas de polietileno color amarillo, y los que están en estado líquido en recipientes herméticos también de color amarillo. Los residuos no anatómicos en estado sólido en bolsas de polietileno color rojo, mientras que los líquidos deben ser envasados en recipientes herméticos también de color rojo. Finalmente, los objetos punzocortantes en estado sólido deben ser envasados en recipientes rígidos de polipropileno color rojo. Las bolsas de color rojo deben tener un calibre mínimo de 200 y las de color amarillo un calibre mínimo de 300. También deben ser impermeables y deben estar marcadas con el símbolo universal de riesgo biológico y la leyenda residuos peligrosos biológico infecciosos. También es importante que sepamos que se deben llenar al 80% de su capacidad y que se deben cerrar antes de ser transportadas al sitio de almacenamiento temporal. Una vez que se hayan cerrado, no pueden volver a abrirse y no pueden ser vaciadas. Pasando a la siguiente fase, el hospital o la clínica debe destinar un área para el almacenamiento temporal de los RPBIs. Estas instalaciones deben cumplir con lo especificado en los 5 incisos que se observan en la pantalla. Deben estar separadas de las áreas de pacientes, almacén de medicamentos y materiales, cocinas, comedores, instalaciones sanitarias, sitios de reunión, áreas de esparcimiento, oficinas, talleres y lavanderías. En el inciso B nos dice que debe estar techada y debe ser de fácil acceso. No debe tener riesgos de inundación ni ingreso de animales. También debe contar con señalamientos y letreros que sean alusivos a la peligrosidad de los mismos, de las instalaciones. Estos deben ser visibles y bueno, el acceso a esta área de almacenamiento temporal solo se debe permitir al personal responsable de estas actividades. El inciso D nos dice que el diseño, construcción y ubicación de las áreas de almacenamiento temporal deben contar con la autorización correspondiente por parte de la Semarnat. Y finalmente el inciso E nos comenta que los establecimientos que generan RPBI y que no cuentan con espacios disponibles para construir un almacenamiento temporal
Pueden utilizar contenedores plásticos o metálicos siempre y cuando cumplan con los 3 primeros incisos que ya discutimos. En la siguiente imagen podemos observar un área de almacenamiento temporal y cómo está debidamente señalizada. También es importante observar que la persona que se encarga de transportar los residuos está debidamente protegido ante cualquier eventualidad. Y más abajo encontramos una pequeña tabla que nos marca el periodo de almacenamiento temporal de acuerdo al nivel del establecimiento. Si es nivel 1, entonces los RPBIs pueden estar en un plazo máximo de 30 días. Si es nivel 2, el plazo máximo es de 15 días. Y si es nivel 3, el plazo máximo es de 7 días. Para la fase de recolección es importante recalcar que solamente se pueden recolectar los residuos que cumplen con el envasado, el embalado, el etiquetado o rotulado correspondiente. También es importante aclarar que los residuos RPBI no pueden ser compactados ni durante su recolección ni durante su transporte. Y bueno, las empresas externas que son contratadas por el hospital para esta etapa de recolección deben cumplir con las normas correspondientes y sus vehículos deben ser de caja cerrada y hermética, deben contar con sistemas de captación de escurrimientos y operar con sistemas de enfriamiento para mantener a los residuos a una temperatura máxima de 4 grados Celsius. Además, en cada etapa de recolección se debe contar con una autorización por parte de la Semarnat. En la fase de tratamiento se debe asegurar que los RPBIs sean tratados por métodos físicos o químicos que garanticen la eliminación de los microorganismos patógenos y deben hacerse irreconocibles para su disposición final en los sitios autorizados. Los residuos patológicos deben ser incinerados o inhumados, excepto aquellos que están destinados a fines terapéuticos, de investigación u otros fines que marca la norma. Y finalmente, en la disposición final, los residuos RPBIs que ya fueron tratados y que ya son irreconocibles, pueden disponerse como residuos no peligrosos en sitios autorizados por las autoridades competentes. Bueno, nosotros como ingenieros clínicos somos trabajadores de la salud y estamos expuestos al riesgo de contraer infecciones debido a la exposición que implica nuestro trabajo diario, porque aunque no estamos en contacto directamente con los pacientes, sí manejamos los equipos e insumos que estuvieron en contacto con los pacientes. Entonces es importante que conozcamos toda la información que contiene la norma sobre el manejo y disposición de los RPBIs. Además, es importante que el hospital establezca un programa que evite y que trate las infecciones del personal que trabaja dentro del hospital. Entonces, cuando se contrata a algún empleado para que trabaje en un hospital, se debe de hacer una valoración que examine su salud, y este examen debe comprender los antecedentes de inmunización de la persona, la exposición previa a enfermedades transmisibles, su historial de vacunación y pruebas serológicas, ya que algunas infecciones previas solamente pueden ser detectadas mediante este tipo de pruebas. Es importante también que durante la etapa laboral inicial se realice un periodo de vacunación, principalmente contra la hepatitis A y B, la influenza, el sarampión, la parotiditis, la rubiola, el tétanos y la difteria. Se realiza la prueba cutánea de Mantoux y también es preciso establecer normas específicas cuando hubo una exposición o para el periodo posterior a esta exposición y que se asegure su cumplimiento. Por ejemplo, para el caso del VIH, hepatitis, entre otros.
Y bueno, esta sería mi exposición. Muchísimas gracias por su atención.